Saludamos a cada una de las iglesias de este H Presbiterio. Damos gracias a nuestro Dios porque de esta forma nos unimos en la adoración y en la alabanza a nuestro Dios en este domingo en el cual es el día del Señor, día de reposo, así que le invitamos a participar de manera reverente y con esa devoción a nuestro Dios vivo y verdadero. Vamos a iniciar teniendo la oración de ofrecimiento. Oramos. Padre Celestial que moras en los cielos, en esta hora nos acercamos hasta el trono de tu gracia para solicitar la guía y dirección de tu Espíritu Santo al desarrollar, Señor, este tiempo de adoración, de tal manera que lo ofrecemos con el único fin de exaltarte, de glorificarte y de reconocerte como el Dios Todopoderoso. Bendice a cada uno de tus hijos que habrán de participar, a la iglesia que está en casa y que habrá, Señor, también de unirse a este tiempo de adoración. Permite que sea para edificar sus vidas. Lo ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora les invito para que juntos leamos el Salmo número 100, el cual es una exhortación a la gratitud y dice de la siguiente manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Como lo expresaba David, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entonamos el himno número 322, Eres mi protector. La palabra de nuestro Dios dice: claman los justos y Jehová oye. A continuación tenemos la oración de intercesión a cargo del pastor Jonás Díaz de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en primer lugar, muchas gracias te damos por concedernos estar en este culto de adoración. Y con esa misma confianza nos dirigimos a ti, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo el Señor, para rogarte por nuestra nación, por nuestro país, que está atravesando momentos complicados, al igual que el mundo en general. Te rogamos de manera especial por todos los que están enfermos, ya sea contagiados por el COVID o también, Señor, por otras enfermedades que están combatiendo su salud.
que tú sigas al pendiente, Señor, de cada uno de los que están enfermos, ya sea que estén hospitalizados en sus hogares, que tengas misericordia de ellos y también les proveas todo tipo de recursos para ser atendidos. Rogamos también por la Asamblea General, con sus sínodos, sus presbiterios, las iglesias locales, en lo particular por todas las iglesias que conforman el Presbiterio Grijalba Usumacinta, que en este nuevo año tú las bendigas y los proyectos que están ya plasmados para este año 2021 se lleven a la práctica bajo tu dirección. Asimismo, suplicamos por nuestras autoridades gubernamentales, desde lo que es lo federal, lo estatal, municipal y local, que también ellos dependen de ti y que todos los programas sean siempre con la buena intención de favorecer a cada uno de los habitantes. Agradecemos entonces que escuches nuestros ruegos, las plegarias, y que nos proveas de esa fe, de esa paciencia para esperar tu respuesta, la cual agradecemos de antemano por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ahora les invito para que busquemos en el primero de Samuel, capítulo número 30, para leer de los versículos número 1 al 6. Ahí habremos de tener el texto bíblico para la predicación de la palabra del Señor en esta hora. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido a Negueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac y la habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Amén. Bueno, amados hermanos, ahora a continuación habremos de tener una participación especial a cargo de nuestra hermana Daisy Pozo Arcos, misionera. Hallelujah.
Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, ahora nos unimos para entonar el himno número 661, Nuestra Fortaleza. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro, nuestro paladio, nuestro gran refugio, nuestra salvación, es el Dios que adora nuestro corazón, nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Alabamos tan solo de su voluntad, túrbanse los mares en su majestad, tiembla la montaña, todo es vanidad, al vibrar su acento por la inmensidad. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Otros en sus fuerzas quieran descansar, o en las que este mundo les prometa dar. Nunca todas ellas se han de comparar con la que podemos en el cielo hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Con atención y reverencia vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, que en esta ocasión está a cargo de el presbítero Jonás Díaz de Dios. Escuchemos. La palabra de Dios en el Salmo 46, versículo 7, dice de la siguiente manera: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando el rey David perdió su refugio de Siclag, su Salvador no le abandonó, sino como leímos en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, que David se fortaleció en el Señor. Es un poderoso aliento para los creyentes saber que el Dios en quien confiamos, adoramos y servimos es nuestro refugio. Refugio habla de una altura segura. Con frecuencia David pasaba tiempo al aire libre y utilizaba imágenes de la geografía física para describir la maravilla del protector cuidado de Dios. En el Antiguo Testamento, conocer el nombre de Dios equivalía a la fe salvadora del Nuevo Testamento, puesto que el Señor es Dios. No puede abandonar a aquellos que ha unido a Él. Es un Dios fiel, un Dios que nunca abandona a su pueblo. Por tal motivo,
En esta ocasión, y tomando como base el versículo 7 ya leído con anterioridad, meditaremos en la bendita palabra de Dios bajo el título Dios es nuestro refugio, es decir, amparo, abrigo, protección, defensa, etc. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de este refugio? Veamos el primero. Dios, Él es un lugar de refugio seguro y fuerte. En el Salmo 61, versículo 3, dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. El rey David había tomado la decisión de continuar en el camino de su deber para con Dios y su dependencia de Él. David estaba ahora exiliado del santuario y esto era lo que más tristeza le causaba, pero estaba seguro de que Dios, en su bondadosa providencia, le hará volver. Habla de habitar en ese santuario para siempre, porque el tabernáculo era tipo y figura del cielo. Y añade: me refugiaré en el escondedero de tus alas. Como los polluelos, literalmente hablando, se refugian bajo las alas de la gallina para hallar calor y protección. David estaba seguro de que Dios le prolongará la vida y por eso ruega que Dios se la preserve. No pide que le asigne una fuerte guardia personal, ni un castillo fortificado, sino que le prepare la misericordia y la verdad para su preservación. Amados hermanos y amigos que nos ven y escuchan a través de estas redes sociales, no necesitamos para estar seguros ninguna otra cosa, sino la protección de la misericordia y de la verdad de Dios. Los salmos usan regularmente imágenes de una fortaleza para describir a Dios. En el antiguo cercano oriente, las ciudades se edificaban con altas murallas para defenderlas. Sin embargo, no había ciudad ni estructura defensiva que fuese impenetrable. No obstante, el salmista describe aquí a aquel que es nuestra defensa segura. ¿Y si la lucha no fuera una guerra común, con armas comunes? ¿Y si la guerra incluyera la remoción de los montes y el bravío de los mares? No hay diferencia. Dios es refugio para su pueblo contra todo, ya sea real o imaginario. Estimados oyentes, Jehová de los ejércitos está con nosotros. El pueblo, la iglesia, no tiene un libertador ausente, una fortaleza que solo a veces está presente. Jehová vive con su pueblo. En consecuencia, se puede contar con su protección. El segundo aspecto relevante en relación a Dios es que es un lugar de refugio alto. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, en sus versículos 3 y 4, en la versión La Palabra de Dios para Todos se lee lo siguiente: Dios es mi refugio, Él me protege, mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite más alto, mi protector y salvador. Tú me salvas de la violencia. Mis enemigos se burlan de mí, pero le pedí ayuda al Señor y Él me rescató de ellos. Este capítulo es algo así como un salmo o un cántico de alabanza. Lo hallamos después inserto o incluido entre los salmos de David.
el Salmo 18, con ligeras variaciones. Muchos piensan que David lo compuso cuando ya era viejo, como un repaso general de los muchos favores y de las grandes preservaciones con que Dios le había bendecido desde la primera hasta la última de sus batallas. Por otro lado, ha sido el patrimonio de gran número de hijos de Dios tener también gran número de enemigos y estar en inminente peligro de caer en manos de ellos. David era un hombre amado y escogido por Dios, pero hubo muchos que le odiaron y buscaron su ruina. Que no se asombren los amados de Dios si el mundo los aborrece, tal como Jesucristo lo refiere en el Evangelio de Juan, capítulo 15, de sus versículos 18 al 19, que ahí en vuestras casas pueden leer posteriormente con detenimiento. Quienes confían en Dios, en el cumplimiento de su deber, hallarán en Él socorro inmediato en los mayores peligros. Es cierto que nunca nos veremos completamente libres de enemigos hasta que vayamos al cielo. David se refugió más de una vez en una roca, pero su principal refugio era Dios, fortaleza o baluarte, torre de salvación tan alta que ningún enemigo puede escalarla ni abatirla. En otras palabras, ni derribarla, ni destruirla. David exalta los grandes éxitos con que Dios le había favorecido. No solo le había preservado, sino que le había prosperado, le había bendecido. En el versículo 20 dice, me sacó a lugar espacioso, es decir, ancho. Anchura es una metáfora que significa liberación, de la misma manera que estrechura indica peligro, de acuerdo al Salmo 118, versículo 5. Aunque David se había criado como pastorcillo, se instruyó bien en las artes de la guerra y se adaptó a la vida de fatigas y peligros que la guerra soporta o demanda. El mismo Dios que le llamó para que luchara las batallas de Jehová, le cualificó para este servicio, con victorias sobre sus enemigos, no solo sobre Saúl y Absalón, sino sobre los filisteos, moabitas, amonitas, sirios y otros pueblos vecinos, a los que sometió e hizo tributarios de Israel. Por eso expresa en el versículo 33, despeja mi camino de obstáculos, hizo perfecto mi camino, es decir, le dio éxito en todas sus empresas, le sostuvo en las alturas, esto es, en las difíciles fortalezas que ocupó. David, el cantor de Israel, le hace una especial petición a Dios cuando su corazón desmaya y está próximo a hundirse, según lo relata el Salmo 61, versículo 2, en su parte B, cuando dice, llévame a la roca inaccesible para mí, es decir, a la roca que está demasiado alta para mí, a no ser que tú me levantes hasta ella, a la roca en cuya cima me hallaré más lejos del alcance de mis enemigos y más cerca de la serena y tranquila región. Levántame tú, pues yo no puedo hacerlo por mi propia fuerza o sabiduría. La roca es Cristo. Quienes están en ella están a salvo. Así que para el rey David, la bondad, la gracia y la misericordia de Dios le engrandecieron, sacándole del aprisco, es decir, del redil, hasta llevarle al trono
de Israel. Un tercer aspecto sobresaliente en relación a Dios es que Dios es un lugar de refugio eterno. En Deuteronomio 33:27, en la versión La Palabra de Dios para Todos, dice: el Dios eterno es tu refugio, su poder es eterno y te protegerá. Él expulsó al enemigo ante ti y dijo: destruye. Aquí en este versículo, el caudillo y legislador Moisés compara a Dios con un rey que avanza en su carro de guerra para dar rápida y completa victoria a su pueblo. Va sobre las nubes con su grandeza. No hay enemigo que pueda impedir el avance del que cabalga sobre los cielos. Su eternidad sin límites. Es un Dios eterno y sus brazos, por tanto, eternos. Nunca hubo un pueblo tan bien establecido y protegido. El eterno Dios es tu refugio. O como dice el hebreo, tu mansión, en la cual una persona encuentra a salvo o se encuentra a salvo, en reposo y tranquilidad, como en su propia casa. Todo israelita se sentía con su Dios como en casa. El alma retorna a Él y reposa en Él, como en su lugar de reposo y como en su lugar de refugio. Nunca hubo un pueblo tan bien sostenido y llevado a cuestas, y acá abajo los brazos eternos, es decir, la omnipotencia de Dios, el pacto perpetuo y las perpetuas consolaciones y bendiciones que fluyen de Él, ciertamente son brazos eternos que no se fatigan ni se decepcionan. Por esos brazos están sostenidos aquí abajo los creyentes y permanecen siempre gozosos en medio de las mayores dificultades, porque con la gracia divina nos basta. Así lo menciona el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 12, versículo 9, al expresar: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo, conforme a la versión Dios habla hoy. Nunca hubo un pueblo tan bien conducido y mandado en la batalla. Él echó delante de ti al enemigo con su poder omnipotente para hacerte sitio a ti. De esta manera los creyentes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de acuerdo a Romanos 8:37. Es por eso que Pablo, en el versículo 35 del mismo capítulo, antecede las siguientes preguntas. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? Es decir, pobreza, miseria, necesidad. ¿El peligro o la violencia? ¿O incluso la pandemia a través del COVID-19? Al contrario, todos los consiervos pastores, oficiales de iglesia, ancianos y diáconos, miembros en plena comunión, seres queridos que han fallecido a causa de esta pandemia que está atacando al mundo entero y en particular a nuestra nación mexicana, podemos decir con toda confianza y seguridad que se ha hecho realidad lo que afirma el apóstol Pablo cuando externa a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por otro orden de ideas, Moisés enfatiza la eternidad de Dios en el Salmo 90, versículos 1 y 2, versión La Biblia al Día,
al decir: Señor, tú has sido nuestro hogar en todas las generaciones, antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuera formada. Tú eras Dios, sin principio ni fin. En estos versículos se nos enseña a dar a Dios la alabanza por los cuidados que confiere a su pueblo en todo tiempo. Apelan a la benevolencia de que es un Dios que tuvo cuidado también con sus antepasados. Canaán había sido tierra de peregrinación para sus padres los patriarcas, quienes habían vivido allí en tiendas, pero entonces Dios era su refugio y morada. Y a donde quiera que iban, allí estaban como en casa, tranquilos y seguros en Él. Egipto había sido por muchos años país de esclavitud, pero incluso allí era Dios el refugio de ellos. Contra las penalidades que surgen de nuestra condición mortal, hemos de tomar ánimo y consuelo en la inmortalidad de Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En conclusión, podemos decir que una de las expresiones simbólicas favoritas del rey David era la expresión gráfica de sentarse a la sombra de las alas de Dios. Las alas de un ave eran un símbolo de protección, defensa y refugio. Por ejemplo, al enfrentarse a un incendio del bosque o del campo, una madre urogallo o gallina silvestre reuniría sus polluelos bajo sus alas, se echará y dejará que las llamas le pasen por encima. Si es necesario, morirá para salvarlos. Después del incendio, los polluelos saldrán de debajo del cuerpo calcinado de la mamá. Ellos se mantuvieron con vida y seguros gracias a la devoción y sacrificio de la madre. De la misma manera, David fue protegido de numerosos atentados a su vida, especialmente del rey Saúl y más tarde de su propio hijo Absalón. David sabía por experiencia lo que significaba que no hubiera nada entre él y la muerte, excepto la misericordiosa presencia de Dios. Amados hermanos, y toda aquella persona o familia que en este momento tiene la oportunidad de ver y oír esta transmisión, todavía hoy el Señor ofrece el mismo refugio, es decir, seguro, fuerte, alto y eterno. Además, Él vigila a sus criaturas con gran diligencia, tal cual lo indica su santa palabra en la carta a los Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré, conforme a la Nueva Versión Internacional. Apreciables hermanos y público en general, de esta forma podemos confiar en un Dios que nos ama y actúa en nuestro beneficio cuando no podemos ayudarnos nosotros mismos. Por lo tanto, amada Iglesia de Jesucristo, es preciso entonces en estos tiempos cruciales para la humanidad apropiarnos o apegarnos decididamente a una de las excelsas promesas hechas realidad de las Sagradas Escrituras, cuando ella afirma categóricamente: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Bueno, amados hermanos, después de haber escuchado la palabra de nuestro Dios, ahora vamos a entonar el himno número 683 para confirmar lo antes expuesto por el pastor Jonás. Este himno se titula El que habita al abrigo del Altísimo.
sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Bueno, amados hermanos, como sabemos, parte de nuestra adoración está también el poder ofrendar, y sabemos que cada iglesia ha promovido sus ofrendas para que en nuestros hogares la recolectemos y después la llevemos al templo. Así que vamos a tener una oración para consagrar las ofrendas. Oramos. Padre Celestial que moras en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de participar, Señor, a través de la adoración, en el canto, la exposición, Señor, de tu palabra, pero también, Señor, a través de las ofrendas. Te damos gracias porque a pesar de esta contingencia en la cual, Señor, nos encontramos, reconocemos firmemente que tú has provisto en la vida de tu iglesia, en la vida, Señor, de cada una de las familias, de tal manera, Señor, que tú has concedido el alimento, el vestir, el calzado, pero de esta forma también, Señor, nos permites el poder ofrendarte y de esta manera reconocer que de lo mucho que tú nos das, también, Señor, ofrendamos para tu obra. La consagramos y que sea de esta forma de bendición para el trabajo en cada una de las iglesias. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, agradecemos a cada uno de los que han participado de este tiempo de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Consideramos que esta forma nos ayuda para seguir fortaleciendo nuestro espíritu y también para el quehacer del diario vivir. De esta manera estamos llegando a la parte final y a continuación vamos a tener la oración final a cargo de el presidente del H Presbiterio Grijalbo Sumacinta, el pastor Alfonso de la Cruz, y de igual manera la bendición pastoral. Agradecemos a Dios y a cada una de las personas que han tenido a bien poder seguirnos a través de las redes para poder expresarle a nuestro Dios este hermoso culto de adoración. Esperamos
en el amor de Dios, que nos puedan seguir sintonizando para poder edificar nuestras vidas, pero también para continuar dándole la gloria a nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por lo que tú has hecho y sigues haciendo en cada uno de nosotros. Eres el Dios que siempre nos has dado tu refugio. Hoy nos lo has recordado a través de tu palabra. Te suplicamos que tú sigas usando esa palabra como un instrumento de bendición a nuestras vidas, a nuestras familias. Rogamos bendición en la vida de tu siervo, quien has usado en este día para poder compartirla. Suplicamos bendición en la vida de cada una de las familias que nos han seguido a través de este culto de adoración, y a cada una de las iglesias que constituyen el presbiterio Grijalva Usumacinta y aún más allá de este presbiterio. Rogamos que seas tú, Señor, el único que pueda ser adorado y glorificado cada día a través de nuestras vidas. Y ahora, mis amadas hermanas y hermanos, que el amor del Padre, que la gracia redentora de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que la guía y consolación del Espíritu Santo sea con vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Que ha de venir.